Números 6, 22 al 27 es una bendición. Y no digo que sea una bendición el texto, sino es realmente una bendición. Dios le dice y le habla a los sacerdotes y les da una tarea más. Ya los sacerdotes tenían un privilegio enorme al participar en esta relación entre el pueblo y Dios. Los sacerdotes eran encargados de presentar los sacrificios delante de Dios. Y ahora Dios les da otra instrucción más a Aarón y a sus hijos. Estos 4 hombres que estaban ahí para ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Y así intermediaban trayendo los sacrificios, pero también trayendo la palabra y ahora trayendo una gran bendición al pueblo de Israel. En el versículo 23 dice: así bendeciréis a los hijos de Israel. Así es que esta bendición es para los hijos de Israel. Y hay 3 bendiciones dobles en esta porción. El verso 24, 25 y 26 son 3 bendiciones dobles. Ahora, lo que me llama la atención de esta bendición es que está escrito en singular y no en plural. Si te das cuenta, en el verso 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde. No dice Jehová los bendiga y los guarde, sino te bendiga. Y no habla de ustedes, sino habla de ti. De hecho, ahí está el ti. No, eso va a sonar raro, pero es que está hablando de singular. Dios está bendiciendo a los individuos. Un comentarista dice: Dios bendice a la nación bendiciendo a individuos. Y Dios bendice al mundo al bendecir a este pueblo, a la nación de Israel. De hecho, nosotros hemos sido bendecidos porque Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12 verso 2: te bendeciré. Y en el versículo 13, en el verso 3 de Génesis 12 dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al Dios bendecir a una persona, nos ha bendecido a todos nosotros. Y aquí está bendiciendo a individuos y de esa manera bendice a la nación entera. Las bendiciones están ahí. La primera, en el verso 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde. La palabra guardar habla de proteger, de siempre. En otra versión dice que Jehová siempre te cuide, ¿no? Y esto es una gran bendición, el poder ser guardado y protegido por Dios. De hecho, esa es una de las cosas que a los seres humanos les inquieta más: la seguridad, el ser cuidado, el estar protegido. Y Dios les bendice a su pueblo diciéndoles: Jehová te guarde. Pero la segunda bendición dice: haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y esta primera parte me habla de cómo Dios les bendice mirándolos con benevolencia. De hecho, hay una versión que me gustó mucho y dice que Jehová sonría sobre ti, ¿no? Y es eso. El resplandecer su rostro sobre ti me habla de mirar con agrado, y no hay una manera más expresiva de mostrar el agrado a algo sino con una sonrisa. Jehová sonría sobre ti. Pero luego en esa bendición doble dice: tenga de ti misericordia. Y me habla de que Dios sea compasivo contigo, te extienda su amor, dice una versión. Y la última bendición está en el verso 26: Jehová alce sobre ti su rostro. Y me habla de te mire con amor, te muestre su favor, pero también dice: y ponga en ti paz. Eso es, te conceda paz, te llene. En una versión dice: de su paz. Wow. Este pueblo es un pueblo bendecido por Dios. Y ahora Dios instruye a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, a pronunciar esta bendición. Dice en el versículo 27: en mi nombre, dice Dios, en mi nombre vas a pronunciar esta bendición. Y esto se repetía una y otra vez. Era una bendición que ellos expresaban al pueblo continuamente, a los individuos. Ahora, si te das cuenta, verso 22 al 27, la bendición no es posesiones, no son cosas. Entonces, aquí está bendiciendo a su pueblo y no tiene nada que ver con abundantes posesiones, con tener cosas, con tener posesiones, oportunidades, tener suerte, ¿no?
sino la bendición es una relación cara a cara con Dios. ¿Lo notaste? Porque me habla del rostro de Dios, me habla dos veces en esta bendición esto. Es una relación cara a cara con Dios. Y esta relación produce protección, produce paz, produce el tener misericordia. Ahora, es muy claro, pero quiero hacer la pregunta: ¿quién es el que bendice a quién? Pues Dios a las personas, de esa manera al pueblo. Dios es el que bendice. Él es la fuente de bendición y Él es la bendición en sí mismo. Entonces, es la fuente de bendición, es el que trae la bendición, pero la bendición es una relación. Por lo tanto, la misma bendición es Él mismo. Hay un momento en que el pueblo toma una decisión, y creo que muchos de nosotros de repente tomamos decisiones así y continuamente. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 2 versículo 13. O sea, si Dios estaba bendiciendo a su pueblo y la bendición es Él mismo, ¿te apartarías de Él? ¿Te apartarías de su bendición? En Jeremías 2:13 dice esto: porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y muchas veces hacemos esto, buscando bendición como posesiones, como cosas, como oportunidades. Nosotros abandonamos a Dios y cavamos una cisterna. Dejamos la fuente de bendición, Él es fuente de vida, y construimos un estanque con el fin de que sostenga agua para que sea bendición, posesión, agua. Pero las cisternas son rotas y se escurre el agua por debajo y nunca pueden sostener absolutamente nada. ¿Te has sentido así, no? De repente, lo que más te molesta que se dañe, generalmente esa es tu fuente de bendición, ¿no? Y de repente creemos que la bendición es: órale, el Señor me bendijo con un carro. Bueno, sí, me bendijo con un carro, pero la bendición es la relación que tengo con Él. No es precisamente lo que tenga, ¿no? Porque si ese coche lo choco mañana, ¿qué onda? Ay, no puede ser. Pues entonces tu bendición era una cisterna rota que habías cavado y que de repente, ¿no?, te avisan y te dicen: es pérdida total, chavo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿No? Yo creí que esa era mi bendición, pero no. La bendición me habla de una relación. Ahora, como dije al principio, esta bendición es para los hijos de Israel, pero ¿qué tal para nosotros como creyentes? En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, si tú ya sabes qué versículo es, ya sabes a qué me refiero, me habla de una realidad que todo creyente vive. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice nos bendecirá, sino nos bendijo. ¿Qué dice ahí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Eso es lo que dice el versículo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y cuando leo y comparo esas bendiciones que aparecen en Números capítulo 6, me doy cuenta que Dios me ha dado así también. En Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él nos guarda. En primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios. Pero también en Números me habla de tener misericordia, que tenga de ti misericordia. Y eso es lo que hemos encontrado en una relación con Cristo. Por Él vino la gracia y la verdad, dice Juan 1:17. En Efesios 2:4 me dice que Dios es rico en misericordia y que por esa riqueza en misericordia nos pasó de muerte a vida. Ahora estamos vivos porque Él es rico en misericordia, hizo la diferencia en nuestra vida. Pero también la última bendición me habla de tener paz. ¿Y qué no dice la palabra de Dios en Efesios 2:14? Que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él nos ha bendecido de esta manera. Ahora en Efesios 1:3, le puse el punto antes de terminar. ¿Lo notaste? Porque dice ahí
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué dice después? En Cristo. En Cristo. Él es la fuente de bendición y Él es la misma bendición. Y Él nos ha bendecido de esta manera. Jesús es nuestra bendición. ¿No llegó a tu vida y todo fue cambiado? ¿No llegó a tu vida y te dio paz? ¿No llegó a tu vida y te sentiste protegido como nunca antes? El temor fue echado fuera por el perfecto amor que Cristo nos ha tenido. ¿No ha tenido misericordia de ti? ¿No has encontrado en Jesucristo un Salvador que es paciente y misericordioso y que cada mañana su misericordia es nueva? Él es rico en misericordia, nunca se vuelve pobre en misericordia, sino que tiene abundante misericordia para nosotros. ¿No te ha bendecido el Señor de esta manera? Y todo esto es en Cristo. ¿Qué bendición hemos recibido? Hemos recibido al creador de la vida, el autor de nuestra fe. Él es nuestra bendición. En Cristo soy una nueva criatura. ¿No ha sido eso una gran bendición? Es más, hemos sido declarados justos. Hemos recibido su justicia en Él porque Él recibió nuestro pecado. ¡Qué bendición! Ahora, en Números capítulo 6, me encanta que en Números capítulo 6 no hay ninguna condición para esa bendición. No dice, bueno, si tú haces esto, te bendeciré y te guardaré. Si tú haces esto, te daré paz. No hay condición. Él quiere bendecir a su pueblo. Y hoy entiendo una cosa. Hoy quiere bendecirte a ti. Hoy quiere bendecirme a mí. Es un Dios que quiere bendecirnos. Que si el día de hoy tú estás sin ninguna relación con Dios, has venido por primera vez o ya llevas un tiempo viniendo acá a Semilla y Dios no te ha dado libertad, Dios quiere darte esa libertad. ¿Cómo? Aceptando al Señor Jesucristo como ese regalo que Dios ha enviado para ti, llenándote tanto de su amor. O sea, Dios quiere bendecirnos a cada uno de los que estamos aquí, sea la situación en la que vengas, porque venimos de diferentes situaciones, cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere bendecirnos. ¿Qué tal la bendición de conocer que Él quiere bendecirnos? Es una gran bendición. Pero ahora, ¿qué debo de hacer con esa bendición que Él me ha dado? Yo creo que Números capítulo 6, 22 al 27, en medio de estos dos capítulos 6 y 7, es el corazón, es la motivación para lo que sucede en esos dos capítulos. Dios quiere bendecirte. ¿Y cuál es la respuesta a esa bendición? Si no es dedicar mi vida a Él y dedicar mis recursos a Él, todo lo que soy, todo lo que tengo dedicado a Él, porque Él me ha bendecido de esta manera. Me ha hecho una nueva criatura, me ha hecho justo, me ha hecho su hijo. Ahora, ¿qué hago, Señor? Me encanta la respuesta de Pablo ante la revelación de Dios. Pero lo primero que le pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y lo segundo que le pregunta es, ¿qué quieres que haga? Tú has llegado a bendecir mi vida. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y esto es lo que se responde en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Mira lo que dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice en Números 6, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Este capítulo me habla del voto de nazareo. Nazareo significa apartado o separado. Eso es lo que significa. No lo confundas con nazareno, ¿no? Nazareno es aquel que nació en Nazaret o que es de Nazaret. Jesús era nazareno. Por eso cuando bueno, ahí está. Cuando llegan con Natanael, le dice, hemos encontrado al Mesías, a Jesús Nazareno, ¿no? Y recuerdas que Natanael lo voltea a ver y le dicen, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Jesús era nazareno. Pero aquí me habla de los nazareos. Nazareo significa eso, separado. ¿Separado para qué? Para dedicarse a, dice aquí, a Jehová, dedicarse al Señor. Ahora en Números capítulo 6
se repite esta idea en todo el capítulo. Se repiten palabras como santo, apartare, apartamiento, consagrado, santificado, consagrado. Se repite, este es el tema del capítulo. El tema del capítulo es apartarse. Apartarse con un propósito, estar dedicado a Dios, dedicado al Señor. Ahora sí, en el versículo 2 del capítulo 6 me dice, haciendo voto de Nazareo. Voto es una promesa, pero no es una obligación, sino es algo voluntario. Los hombres que voluntariamente quieren dedicarse a Dios, eso es lo que está diciendo. Los hombres y mujeres que quieren voluntariamente dedicarse a Dios. Ahora, no es esta una condición para la salvación. Dios no quiere que nos dediquemos a Él y por dedicarnos a Él entonces soy salvo. Nadie se salva al hacer un voto o una promesa. Y nadie se salva al hacer el voto y cumplir el voto, porque de repente hacemos el voto y no lo cumplimos, ¿no? Y pensamos que a lo mejor Dios me puede salvar porque le prometí algo, ¿no? O a lo mejor pensamos que Dios me va a salvar porque le prometí y le cumplí lo que le prometí. Pero en realidad esto es completamente voluntario. Debemos entender que la salvación es un regalo, una dádiva de Dios, y aquel que cree y no es una recompensa por un buen comportamiento. Eso no es la salvación. La salvación es un regalo. La salvación es una dádiva que Dios nos da. No es por cumplir un voto o por cumplir una promesa. Así es que estos hombres no están buscando la salvación, sino están diciendo, Señor, porque me has salvado, porque ahora soy libre, porque ahora ya no soy esclavo en Egipto, porque tú has prometido llevarnos a un lugar que tú has dedicado para nosotros. He aquí me aparto de todo y me dedico a ti. Es un voto. Ahora, los votos no son malos. La Biblia me habla de votos una y otra vez, ¿no? Pero cuidado, porque el Señor dice, cuidado con lo que prometes. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero los votos no son malos. Los votos incluso puede ser un tiempo dedicado. Y este voto que estos hombres y mujeres hacían podía durar 2 semanas, 30 días o 100 días. Era un tiempo limitado para decir, este tiempo me voy a dedicar a Dios. ¿En qué consistía? Consistía en eso, apartarse para Dios y servirle, pero también apartarse de algunas cosas que desagradan a Dios en una persona que está dedicada a Él, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, mira lo que dice en el verso 3 y 4. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. Se tenía que abstener de vino, pero no solamente de vino, sino esto es una decisión radical, tan radical que ni siquiera la uva pueden comer, ni la cáscara de la uva, ni la semilla de la uva podían comer. Era apartarse completamente de vino. Otra de las cosas que tenían que hacer, en el versículo 5 me dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Esto me habla de no arreglarse el cabello, de no cortarse el cabello, ni siquiera moldear el cabello. No podía pasar navaja sobre su cabeza, se lo tenía que dejar crecer libremente, ¿no? En el versículo 6 y 7 me habla de otra cosa de las que tenía que apartarse. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, dice, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Tenían que apartarse de tocar un muerto. Y esto era radical, tan radical
que ni siquiera podían acercarse. Si su papá falleció, no podían estar en el funeral. Si su hermano falleció, no podían acercarse al funeral de su hermano. En el versículo 8 me dice: todo el tiempo de su nazareato será, ¿qué dice? Santo para Jehová, completamente dedicado al Señor. El nazareo estaba completamente dedicado a servir al Señor. Ahora, esto es interesante porque el capítulo aquí termina de lo que tenía que apartarse, y a partir del versículo 9 hasta el versículo 21, o sea, el doble de la cantidad, me habla de cómo terminar ese nazareato en una parte, y en otra parte de cómo concluir en caso de haberse hecho impuro y haber dejado su santidad en algún momento de su nazareato. Y esto implica una cosa, que no me explica exactamente el por qué el vino no, por qué dejarse el cabello, por qué apartarse de los muertos. Pero podríamos decir lo siguiente acerca de esto. O sea, imagínate ese hombre apartado para Dios. De entrada no podía tomar vino. Y creo que todos sabemos que el vino te convierte en otra persona. ¿Y qué persona? Yo tomaba, ¿no? Lo hacía regularmente, ¿no? Y realmente era otra persona cuando yo tomaba, ¿no? Dios me rescató del alcoholismo. Varios me dicen: pero tú no eras alcohólico. Y yo, pero bueno, tomar todos los días, ¿qué hace a la persona, no? Sino alcohólico, ¿no? Y Dios me rescató de ahí, ¿no? Y mirando hacia atrás me doy cuenta de cosas vergonzosas en mi comportamiento cuando yo tomaba. Creo que eso no es extraño para nosotros y nuestra sociedad. El vino te convierte en otra persona, no eres tú. Por lo tanto, creo que el vino, estaban apartados de vino porque no puedes servir a Dios si no eres tú. Es más, el primer mandamiento de Dios es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el alcohol altera tu mente. Empiezas a ver las cosas como no son. Y no puedes amar a Dios con toda tu mente cuando estás alcoholizado, ¿no? Y Efesios 5:18 me dice, Efesios capítulo 5, para que no digan que lo inventé. Efesios 5 verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todo se disuelve con el vino. Hay disolución de tus pensamientos y de tu comportamiento. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Es interesante que Pablo compara estas dos cosas, la embriaguez del vino con la llenura del Espíritu Santo, porque de cierta manera son completamente contrarias y al mismo tiempo tienen muchos parecidos. Aquel que toma, ¿no?, de repente ama a todo el mundo. Te amo, hermano, te amo, te he dicho que te amo, ¿no? Y de repente ves a un Alex Aguad, ¿no?, que está lleno del Espíritu y todo el tiempo que te dice: te he dicho que te amo, ¿no? Y te abraza y te ama, ¿no? De repente hay una comparación en esto, ¿no? El que se emborracha de repente quiere pagar todo, ¿no? Entonces yo pago esta ronda, sí, vámonos, ¿no? El cristiano lleno del Espíritu Santo es un hombre generoso que dice: ¿sabes qué? Yo le pongo, yo le entro. Claro, esta es la obra de Dios, vamos a apoyarlo, ¿no? Y Pablo compara estas dos cosas en un contraste completo y en un parecido también. El hombre nazareo tenía que apartarse de los placeres terrenales y tenía que apartarse del vino, porque todo el tiempo no podía estar controlado por el vino, sino controlado por Dios. ¿Y cuántos de nosotros que fuimos controlados por el alcohol o por alguna sustancia antes, ¿no?, estamos tan agradecidos con Dios que ahora Él es el que nos controla? Ahora Él es el que es dueño de nuestra vida y no un vicio. Por cierto, si tú estás viviendo en un vicio, déjame decirte una cosa: Jesucristo puede hacerte libre. Y yo soy testigo de eso. Pero luego también los nazareos tenían que dejarse crecer el cabello. Entonces, ahora, el crecimiento del cabello es algo que no puedes tú provocar. No puedes estirar tus cabellos, como tampoco puedes evitar la caída, digámoslo así.
El cabello es algo que no está bajo tu control, ¿no es así? Lo puedes moldear, lo puedes cortar. El dejarlo crecer era como decirle a Dios: así como mi cabello, dejo todo el control de mi cabello en tus manos, así dejo todo el control de mi vida en tus manos. Pero además era algo que físicamente era evidente. Esta persona no se peinó hoy, ¿no? Esta persona no se arregló el cabello, ¿no? Y era evidente que estaba en un voto de nazareo. Y por último, no tocar a los muertos y no estar ni siquiera cerca de tu familia cuando muere. Esto también provocaba algo muy fuerte. Era: ¿sabes qué? Tu papá murió, ven a casa. Y el nazareo decía: no puedo acercarme, no puedo acercarme. Me hace recordar a Jesús diciendo: aquel que me sigue, ¿no? Y ama más a padre, madre, hermanos, hermanas, ¿no? Dice: si no aborreces a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, no eres digno de seguirme a mí, ¿no? Y no está hablando de odiar a tu familia, sino de tener en un más alto lugar a Dios que a mi propia familia, ¿no? Ahora, estas tres cosas te apartaban de la sociedad. El vino es este motivo de gozo en la sociedad, y el rechazarlo hacía que se apartaran. Y mostraba un ejemplo para todos los que estaban a su alrededor. El cabello largo era evidente, y también el no acercarse a los muertos era evidente que estaba apartado para Dios. El día de hoy, incluso estas tres cosas, no precisamente como están físicamente en el terreno temporal de las cosas, también te apartan de la sociedad, te muestran distinto. La verdad, dos casos. Un hombre, me enteré esta semana, de aquí de Semilla, que se está discipulando. De repente no tenía trabajo y fue a una entrevista, estuvo en la entrevista, hizo todos los exámenes, ya estaba todo listo, ¿no? Pero antes de firmar, ¿no? Pues vamos a comer, ¿no? Y en la comida, adivina qué: oye, pues una cervecita para... No, yo no tomo, ¿no? Y le insistieron, se les hizo raro que no tomara, ¿no? La llamada después de esa comida fue: ¿sabes qué? No tienes el perfil que estamos buscando, ¿no? Y todo simplemente por ese hecho. Otro amigo también aquí de Semilla entró a un nuevo trabajo. Él ya estaba contratado, ¿no? Pues ya ni modo. Ya estaba contratado y el jefe lo invitó, ¿no? Dice: oye, vamos a comer. Y una vez más: oye, una copa. No tomo. Y le insistía, como que aquel que está afuera, que toma, como que quiere que todos estén igual que él, ¿no? Y dice: ¿sabes qué? Toma. No. Y le insistió tanto que tuvo que decirle: no, o sea, no voy a tomar. Bueno, no ha recibido otra invitación a comer de su jefe. La verdad es que este asunto del alcohol, de no dejarte dominar por el alcohol como creyente y dejarte dominar por el Señor, puede causar conflictos en tu trabajo. Puedes perder el trabajo por eso. Y puede mostrar que estás dedicado al Señor, que tú eres libre. Pero incluso el cabello largo, no quiero verlos todos con el cabello largo, aunque está chido. Yo quiero dejarme el cabello largo, no me lo dejo porque mi esposo me dice: no, ya eres pastor. Y yo, bueno, ya no se me vería bien, ¿no? Pero la verdad es que esto refleja lo que yo soy. La gente a mi alrededor sabe que mi vida está dedicada al Señor, ¿no? Muchas veces me pregunto una cosa, y no quiero tirarle a nadie ni decir nada de nadie, ¿no? Pero mi pregunta es que si te suena el teléfono cuando estás aquí en la iglesia, ¿no? Es porque no saben que estás en la iglesia. No sé si me explico. Si te llaman justo a esta hora, ¿no? Es que no saben que estás en la iglesia, ¿no? Una vez a mí me sonó, tengo mi celular siempre aquí porque con ese mido el tiempo, aunque nunca mido el tiempo, pero mido el tiempo. Y me hago la ilusión de que veo el tiempo, ¿no? Pero una vez sonó, ¿no? Dije: voy a contestar porque esta persona no sabe que estoy aquí. O sea, ¿quién será, no? Bueno, no quiero decir que tú contestes el teléfono cuando te llamen mientras Dios te está hablando. Estoy seguro que por teléfono no te va a hablar, ¿no? Pero todos alrededor saben que mi vida es de Dios, y es tan evidente como si me dejara el pelo largo y que llegaran contigo y te dijeran: oye, te estás dejando la greña, ¿va?
que puedan decir, órale, has cambiado, eres otro. ¿Ahora qué haces? ¿Ahora por qué estás así? Es evidente. Y la muerte, bueno, ¿qué decirlo? El contacto con la muerte, con nuestra vida pasada, con el muerto que soy, ¿no? Porque la Biblia me dice que yo estoy muerto en Cristo. Y tratar de regresar a esa vida pasada, de tocar a la muerte, está completamente fuera de. Y esto toca los asuntos bien delgaditos de la familia, ¿no es así? Porque si dicen, no puedes ir al funeral de tu papá, no estoy diciendo que no vayas al funeral de tu papá. Ve, creo que tú puedes traer el consuelo que ningún otro puede llevar a una situación como esa. Pero ¿qué me dices de las tradiciones y los ritos en los que participabas antes con tu familia? Y que de repente ahora le dices, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir. Yo ya no voy a hacer eso. Y que llegue tu familia y te diga, oye, ¿y el altarcito que tenías ahí, qué onda? No. Y le digas, no. Y es una muestra de a quién le perteneces, que ahora estás vivo y adoras a un Dios vivo, no una imagen muerta. El nazareo estaba completamente dedicado a Dios. Y creo que la motivación más perfecta es la bendición que este pueblo había recibido de parte de Dios. Y mi motivación más grande es la bendición de tener a Cristo en mi vida, a ser ahora una nueva criatura en Cristo, ser un hijo de Dios en Cristo. No me queda otra cosa más que decirle, Señor, dedico mi vida completamente a ti. Y a lo mejor de repente dices, ahora voy a leer la palabra todos los días, ¿no? Y de repente llegaste a Números y fuiste, ¿no? Llegaste a Levítico y adiós, ya no regresaste más a la palabra. Ya pasaron 2 semanas y te sientes mal porque le dijiste, Señor, este año yo sí quería leer la Biblia todos los días. ¿Qué hago? Bueno, el nazareo podía correr peligro como tal, ¿no? En Números 6, verso 9 al 12, no lo voy a leer, pero describe si por algún asunto, ¿no?, en un momento súbito muere alguien al lado de él, ¿no? Y está ahí presente, está en una reunión con su familia, está en una reunión con personas, y esa persona de repente ¡pum!, cae muerta, y está él y tuvo contacto con la muerte aunque él no lo buscó. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Esos versículos me hablan de hacer un sacrificio y de darle término al nazareato. Yo había prometido hacerlo por 100 días y en el día 12 se muere uno al lado mío. Entonces, ¿ahora qué hago? Terminó tu nazareato en ese momento y vuelve a comenzar. Y eso me gusta, porque Dios es un Dios de misericordia y de nuevas oportunidades. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Y qué tal nuestro Dios que dice, si confiesas tus pecados, soy fiel y justo para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad? Yo puedo levantarte de nuevo. Mi misericordia es nueva cada mañana porque la necesitas. Y si te has caído, comienza de nuevo. Es que yo ya me dediqué al Señor por un tiempo, pero por circunstancias que son muy largas de contar en este momento, ya no le sirvo, ya no estoy dedicado a Él, ya no vivo como vivía antes, ¿no? Pues entonces comienza de nuevo. Un pastor dice, la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Y eso es cierto. La vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Pero a lo mejor ese nazareo no le sucedió algo así, sino que llegó a término su nazareato. ¿Qué tenía que hacer? Al final tenía que también presentar sacrificios cuando se cumpliera el tiempo que él había prometido. Entre esos sacrificios era un cordero para holocausto, que representaba la dedicación total de su vida a Dios. La segunda era una cordera para expiación, para perdón de pecados, porque el nazareo, aún dedicado a Dios, pecaba. Un carnero para ofrenda de paz y panes que se presentaban en una canastilla para tener comunión. Invitabas a familiares y amigos. Concluyó mi nazareato. Ven a estar delante de Dios y tener comunión con nuestro Dios. Pero algo también tenía que pasar. Se tenía que cortar el cabello.
Tenían que raparse por completo y quemar ese cabello junto con la ofrenda, como diciéndole: Señor, mi vida entera es completamente tuya. La verdad es que nuestra vida entera tiene que dedicarse a Dios. Como creyentes, nuestra vida entera debe de presentarse delante de Dios. Ahora, en la Biblia hay dos ejemplos de nazareos. Uno, Samuel, un buen ejemplo. Samuel, en Primera de Samuel, narra el momento en que la mamá de Samuel, siendo estéril, dedica a su hijo, aún no concebido ni nacido, a Dios. Y le dice: yo lo apartaré para ti. Y Samuel se convirtió en un nazareo. Ahora, Samuel no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Efraín, era efrateo, pero estaba sirviendo porque había dedicado no solamente un periodo de tiempo, sino su vida entera al Señor. Es un buen ejemplo para nosotros. Y los primeros capítulos de Primera de Samuel contrasta la vida de Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí, que vivían totalmente en inmundicia. Se acostaban con las mujeres que iban al templo, ¿no? Robaban de las ofrendas, robaban de los sacrificios, arrancando pedazos de carne para sí mismos, sin cocer, para vender, ¿no? Y los compara con Samuel. Y Samuel, este hombre dedicado y apartado para Dios, es un buen ejemplo. Pero hay otro hombre que también fue nazareo muy famoso, llamado Sansón. Y Sansón también fue dedicado desde el vientre. El ángel que se presentó a su mamá le dijo que no iba a cortar su cabello en ningún momento, que iba a estar dedicado, no iba a beber sidra. Era un nazareo. Pero este Sansón no era un mal ejemplo de nazareo, porque llega un punto en que se enamora de una mujer filistea, de un pueblo incircunciso, un pueblo con el que no tenían que tener relación. Cuando van camino hacia pedir esa mujer con sus padres, se encuentra un león muerto. Ahí está la historia en Jueces, un león muerto que dentro de su cuerpo había un panal de miel. ¿Y qué hace este hombre, Sansón? Va hasta donde está el muerto, evidentemente toca al muerto para tomar de esta miel. Pero cuando llega a pedir a esta mujer, dice que hizo un banquete, y precisamente la palabra banquete en el hebreo tiene que ver con beber, ¿no? Sansón se convirtió en un mal ejemplo, terminó siendo rapado en manos de Dalila, ¿no? La verdad es que Dios quiere que sigamos el ejemplo correcto. Hay un excelente ejemplo, y ese excelente ejemplo es Jesús. Aun cuando él no fue nazareo, estaba totalmente dedicado a la voluntad de Dios en su ministerio. Él podía decir: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que oigo hablar a mi Padre, eso hablo. Estaba tan dedicado al Señor que él dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Así es que Dios nos ha bendecido. ¿Dedicarías tu vida al Señor? El capítulo 7 es el capítulo más largo del Pentateuco, ¿no? El segundo capítulo más largo del Antiguo Testamento. El capítulo más largo del Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es? Debes de saber cuál es, el Salmo 119, ¿no? Pero el siguiente capítulo más largo es precisamente este, tiene 89 versículos. Vamos a leerlos. No es cierto. Mira lo que dice en Números 7, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo hubo ungido. Recuerda que esto es después de recibir la instrucción de bendecir al pueblo. Dice: con todos sus utensilios, asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ¿qué dice? Ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Este capítulo 7 es un capítulo de ofrendas. De hecho, si marcas la palabra ofrenda, aparece un montón de veces, ¿no? En este capítulo. Ahora, el propósito de estas ofrendas era dedicación. En el versículo 10 dice: y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar. En el versículo 88 me dice al final: esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido.
Así que todas estas ofrendas estaban hechas para ser dedicadas a Dios, dedicadas al altar. Y la primera ofrenda que traen ahí en los versículos 3 y hasta el versículo 9 me habla de 6 carros que trajeron y 12 bueyes. Y si recuerdas la historia de las tribus de Leví, como Gersón recibió 2 carros con 4 animales, y como Merari recibió 4 carros con 8 animales, con el fin de que cargaran todas las cosas cuando el tabernáculo se fuera. Esa fue la primera ofrenda. Trajeron todo esto, ¿no? Un carro por cada 2 tribus, un animal, un buey por cada una de las tribus. Pero a partir del versículo 10 dice: y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Dios le da la instrucción, ¿sabes qué? Uno por día, cada día uno traerá su ofrenda, ¿no? Y esa es la instrucción que da Dios. Pero en el versículo 12 dice: y el que ofreció su ofrenda al primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue... Dios no da la instrucción de qué es lo que tenían que traer. Por lo tanto, entiendo que esta ofrenda también fue voluntaria. Y el pueblo ya había traído provisión para el tabernáculo, para la construcción del tabernáculo. Ya habían traído oro para cubrir cada uno de los muebles, ya habían traído madera, ya habían traído vestidos, ya habían traído todo eso. La pregunta es, ¿de dónde lo sacaron? Porque no eran un pueblo esclavo. Un esclavo no tiene posesiones. ¿De dónde sacaron todos esos recursos para levantar el tabernáculo? ¿Y de dónde sacaron los recursos para esta ofrenda que están trayendo? Que por cierto es muy, muy grande. Mira la ofrenda que tan grande es en Números capítulo 7 en el versículo 84. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día que fue ungido. Cada uno de ellos, si te das cuenta, todos son múltiplos de 12, porque cada ofrenda de cada tribu es idéntica, es exactamente la misma. Puedes leerla. Yo dije, yo quiero asegurarme que es idéntica, y marqué cada frase con un color, y ya de cuenta que pinté homogéneo mi Biblia, ¿no? Es exactamente idéntico. Pero la suma de todo está aquí: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos, cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla 2400 ciclos al ciclo del santuario, las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas 120 ciclos, todos los bueyes para los holocaustos, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda, 12 los machos cabríos para expiación. Aquí ya van, ¿qué? ¿Cuántos? Un chorro, ¿no? Todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, 60 los... Ahí está la suma, ¿no? Son más de 200 animales que fueron traídos al tabernáculo. Era una gran ofrenda, ¿no? ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde sacaron todos estos recursos? Miren lo que dice en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 es el momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36, dice algo que sucedió cuando todo el pueblo estaba saliendo de Egipto. Dice: hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué cosa? Alhajas de plata y de oro y vestidos, ¿no? ¿Y qué dijeron los egipcios? No, pues tú eres un esclavo, lárgate, ¿no? No, mira lo que dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así, dice, despojaron a los egipcios. Y es que en Éxodo capítulo 3 versículo 21, cuando apenas Dios está dándole instrucciones a Moisés para el momento en que salgan de Egipto, dice en el verso 21: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre hijos y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y los despojaréis de Egipto. Y entonces ahí van todos los niños y niñas con alhajas de oro y plata sobre sus cuellos, sobre sus cuerpos, ¿no? Y salieron así, ¿no? Esclavos, libres, pero llenos de riqueza, llenos de recursos,
¿no? Es más, se dice que los egipcios decían que se llevaran todo. Lo que querían es que ya salieran de ahí por el juicio que Dios había traído a este pueblo de Egipto, ¿no? Entonces, de ahí sacaron los recursos. Y la verdad es que esto me llama mucho la atención, porque el pueblo estaba cargando cosas que no le pertenecían, ¿sabes? Y cuando llega el momento de traerlos al tabernáculo, los traen porque no son suyos. Realmente lo único que hizo Dios es: oye, ¿me lo cargas por un ratito? Mientras organizo todas las cosas y ponemos el tabernáculo, y ahora tráelos, ¿no? Y ellos voluntariamente traían todos estos recursos. Debo de entender una cosa, que lo que yo tengo en esta tierra no es mío, le pertenece a Dios. Son recursos que Dios ha puesto en mis manos para administrarlos, y más vale que sea un buen administrador de los recursos que Dios me dio. Pero en realidad no son nuestros, son recursos que hemos recibido de Él, no son nuestros. Es como si Dios te dijera: oye, ¿me cargas esto por un ratito? No, cárgamelo. Y en el momento en que voluntariamente Dios ponga en tu corazón traerlos a Él, los traes a Él, ¿no? Hay un momento en que Jesús, en Lucas capítulo 12, nos pone un ejemplo de el dar. Y no precisamente que Él ponga el ejemplo, sino que Él, al ver una escena, Él dice: este es un gran ejemplo, ¿no? En Lucas capítulo 21, dije 12, Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, dice así: levantados los ojos, vio a los ricos que echaban su ofrenda en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. En realidad 2 blancas no son nada, son centavos literalmente. Pero mira lo que dice el Señor: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 2 blancas no eran nada. Y Jesús ve esto y compara o sea, me imagino a los fariseos hasta con diablitos, bueno, no, pero algo así, ¿no? Cargando todas sus riquezas y llevándolas, y para que todos los vieran, miren, ¿no? Y esta mujer acercándose, y nadie ve lo que trae, y lo único que trae son 2 blancas, 2 moneditas, y las pone en el arca de las ofrendas, ¿no? Y Jesús no ve lo externo, sino ve lo interno. Jesús no ve la cantidad, sino ve el corazón. Estos hombres solamente traían lo que les sobraba, pero esta mujer dio todo el sustento que tenía. Por lo tanto, ella echó más que todos. Pero de repente dices: no pudo haber echado más que todos, y era nada comparado a la gran riqueza que los fariseos echaban. Pero Jesús no ve la cantidad, sino el corazón. Ellos dieron lo que sobraba, ella dio todo lo que tenía. No es la cantidad lo importante, sino el corazón. Por eso una y otra vez hablamos diciendo: Dios ama al dador alegre, ¿no? Y me hice una pregunta a mí mismo: ¿le estoy dando a Dios lo que me sobra? En realidad estoy viniendo a Él después de recibir toda esta bendición que Él me ha dado, y le estoy dando solo lo que le sobra. Y me pregunto, no solamente en mis recursos, en sus recursos, en mis manos, sino también en mi vida, en mi tiempo, en mi vida personal. ¿Estoy dándole el tiempo que me sobra al Señor, o le estoy dando todo lo que tengo? ¿Estoy dando solamente lo que me sobra en cuanto a mis recursos, o le estoy dando todo lo que tengo? El mejor ejemplo, adivina quién es. El excelente ejemplo, ¿quién es? Jesús. Jesús dio todo lo que tenía, su vida entera, y la dio voluntariamente. Esos 2 capítulos, Números capítulos 6 y 7, me hablan del nazareo y el generoso, ¿no? Y estas 2 son una respuesta a la bendición de Dios. No son un mandato, sino una simple respuesta. Ahora, me gusta entender una cosa: Dios no está buscando nazareos. Dios no está buscando nazareos. Dios está buscando pecadores y adúlteros y leprosos y conflictivos. ¿Cómo? Pues no vimos el capítulo anterior eso.
¿No vimos a esos leprosos y vimos a esos conflictivos que tienen problemas entre ellos, no saben resolverlos? ¿Y no vimos a los adúlteros y a los que sospechan y a los celosos? Dios está buscando de ese grupo de personas, personas que se dediquen a Él. Ahora, esas personas, los leprosos, los adúlteros, los conflictivos, son los que Dios quiere bendecir. Y que como respuesta a esa bendición ellos puedan dedicar su vida a Dios. Pero no precisamente está buscando nazareos. Está buscando a ese grupo de personas para bendecirlos y que como respuesta vengan a dedicar su vida al Señor. Eso me gusta. No hemos recibido otra cosa sino bendición de Dios, ¿no es así? Y cuando me pongo a pensar en la bendición que Dios ha traído a mi vida, ¿no? Y cómo consiguió Él la salvación, me doy cuenta que fui bendecido cuando Él fue maldecido. Fui bendecido cuando Él fue declarado maldito. O sea, ¿qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario? Ese es el lugar donde el Señor nos bendice. Es el lugar donde hace la paz con nosotros. Y cuando ves las bendiciones que le da a su pueblo y lo comparas con el momento de Jesús en la cruz, te preguntas, ¿lo guardó? Jesús fue entregado en manos de pecadores que golpearon, azotaron su cuerpo y lo atravesaron clavándolo en el madero. Resplandecer su rostro sobre él. En realidad lo que Dios hizo con su Hijo fue darle su espalda porque lo juzgó en nuestro lugar. Misericordia. En realidad Jesús lo que recibió fue castigo, juicio. Lo que yo merecía es lo que Él recibió en la cruz. ¿Y qué me dices de paz en ese lugar? Sino que Jesús tuvo que abrir su boca y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente no resplandeció su rostro sobre ese Jesús, sino la creación entera. El cielo se oscureció, el sol se escondió y hubo oscuridad en toda la tierra, mientras Jesús fue castigado para que yo fuera bendecido. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Yo creo que el momento en que entendamos la bendición que hemos recibido de Dios, nadie me va a rogar para dedicar mi vida a Él y para traer mis recursos a Él. Nadie me rogaría, nadie me exigiría, nadie me tendría que extorsionar, sino que yo voluntariamente le diría, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Si tú estás dándote cuenta que ya te ha limpiado para avanzar, pero ahora Dios te está llamando a dedicarte a Él para continuar avanzando, ¿no? Este es un llamado para ti, para que le entregues tu vida a Él. No es ya le entregué mi vida a Él, sí, pero dedícale tu vida y dedícale todo lo que tú tienes. Dile al Señor, Señor, todo lo que tengo es tuyo. En realidad, solo soy administrador de esto.